Bruce Lee. La superación de un guerrero. Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en el imaginario colectivo. Instantáneamente, visualizamos su mirada intensa, su postura inconfundible, la velocidad electrizante de sus movimientos. Es la imagen de un hombre que no solo dominó las artes marciales, sino que las redefinió, las catapultó a una nueva dimensión cultural. Su figura trasciende el mero arte de la lucha, se erige como un símbolo de poder, disciplina y, sobre todo, de un espíritu indomable. Pero, ¿fue Bruce Lee simplemente un artista marcial excepcional, un prodigio físico cuyo dominio del Kung Fu asombró al mundo? ¿O se ocultaba algo mucho más profundo, una filosofía de vida, una búsqueda incesante de la verdad personal y la superación, detrás de esa leyenda que aún hoy, décadas después de su partida, sigue fascinando y motivando a millones? La respuesta a esa pregunta es el corazón de nuestra historia. El impacto de Bruce Lee fue global y duradero, una onda expansiva que tocó no solo el cine y las artes marciales, sino también la filosofía, la cultura popular y la propia concepción de la identidad asiática en Occidente. Su legado no se limita a sus películas o a las técnicas de combate que popularizó. Se extiende a una forma de ver el mundo, de enfrentarse a los desafíos y de vivir con autenticidad. Él fue un pionero, un inconformista que se atrevió a romper moldes, a cuestionar la tradición y a forjar su propio camino en un mundo que a menudo no estaba preparado para su visión. Este documental no se centrará únicamente en sus habilidades físicas, por más extraordinarias que fueran. Iremos más allá de los puñetazos y las patadas para explorar la mente de un hombre que fue tanto un atleta como un pensador, un filósofo que plasmó sus ideas en cuadernos repletos de reflexiones existenciales, poéticas y estratégicas. Desentrañaremos la filosofía que sustentaba cada uno de sus movimientos, la disciplina mental que forjó su cuerpo y la inquebrantable voluntad que lo llevó a la cima. Nos sumergiremos en su búsqueda personal de la excelencia, en su incansable esfuerzo por comprenderse a sí mismo y por expresarse plenamente, sin limitaciones ni artificios. A lo largo de este viaje, descubriremos facetas poco conocidas de su vida y de su pensamiento. Conoceremos al Bruce Lee que devoraba libros de filosofía oriental y occidental, al que desafiaba las convenciones sociales y marciales de su tiempo, al que luchó contra prejuicios raciales y culturales para abrirse camino en Hollywood. Exploraremos cómo sus experiencias personales, sus luchas y sus triunfos moldearon su particular visión del mundo y dieron origen a su propio sistema de combate, el Jeet Kune Do, que es mucho más que una disciplina marcial. Es una metáfora de la vida misma, una invitación a la adaptabilidad y a la fluidez. Prepárense para conocer al Bruce Lee integral, al guerrero que se superó a sí mismo en cada aspecto de su existencia, al icono que nos legó no solo un estilo de lucha, sino una poderosa filosofía de vida. Este es el relato de un hombre que no solo dominó el arte de pelear, sino el arte de vivir. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para trascender las limitaciones, para encontrar la fuerza interior y para dejar una huella imborrable en el tiempo. Sumérjanse con nosotros en el fascinante universo de Bruce Lee, un universo donde la mente y el cuerpo se fusionan en una danza eterna de superación. Nacido en el año del dragón, el 27 de noviembre de 1940, en el Hospital Chino de San Francisco, Bruce Lee, cuyo nombre de nacimiento fue Lee Jun-fan, entró al mundo bajo un auspicio que muchos considerarían profético para su futura grandeza. Sin embargo, su destino inicial no lo llevó a las soleadas costas californianas, sino de vuelta a Hong Kong, la bulliciosa colonia británica, apenas unos meses después de su nacimiento. Fue en este crisol cultural, una ciudad vibrante y compleja, que se debatía entre la tradición oriental y la influencia occidental, donde Bruce pasó sus años formativos, un periodo crucial que moldearía su carácter y su visión del mundo. Hong Kong en los años 40 y 50 era un lugar de contrastes marcados. Las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación japonesa aún eran visibles, y la ciudad bullía con una energía frenética, una mezcla de pobreza y oportunidades, de costumbres ancestrales y modernidad incipiente. En este ambiente, Bruce, hijo de Lee Hoi-chuen, una estrella de la ópera cantonesa,
y Grace Ho, una mujer de ascendencia euroasiática, creció con una exposición temprana al mundo del espectáculo. Su padre lo introdujo en el cine a una edad muy temprana, apareciendo en más de 20 películas infantiles y juveniles, lo que le otorgó una familiaridad con las cámaras y la actuación que le sería invaluable más adelante. Sin embargo, Bruce no era un niño convencional. Su energía inagotable y su espíritu rebelde a menudo lo metían en problemas. Era un joven inquieto, propenso a las peleas callejeras y a desafiar la autoridad. Fue precisamente esta inclinación a los conflictos la que lo llevó a sus primeros contactos con las artes marciales. A los 13 años, su padre, preocupado por su comportamiento, decidió inscribirlo en las clases de Wing Chun del gran maestro Yip Man. Esta decisión marcaría un antes y un después en la vida del joven Lee. Bajo la tutela de Yip Man, Bruce encontró no solo una forma de defensa personal, sino también una disciplina que canalizó su energía y le ofreció una estructura. El Wing Chun, con su énfasis en la economía de movimiento, la eficiencia y la simplicidad, resonó profundamente con su pragmatismo innato. Yip Man, un maestro venerable y paciente, le enseñó los fundamentos del estilo, pero también le inculcó la importancia de la adaptabilidad y la fluidez, lecciones que Bruce internalizaría y llevaría a un nivel completamente nuevo. A pesar de su talento natural y su rápido progreso, Bruce continuó siendo un joven turbulento, y sus peleas callejeras, aunque ahora con una técnica más depurada, no cesaron por completo. Su reputación como chico malo de las calles de Hong Kong crecía, y con ella, la preocupación de sus padres. La situación llegó a un punto crítico. Después de varios altercados, incluyendo una pelea con el hijo de una figura influyente en Hong Kong, sus padres tomaron la difícil decisión de enviarlo lejos. La idea era que Bruce se alejara de las malas compañías y de los problemas que lo acechaban en la ciudad. Así, en 1959, con solo 18 años, Bruce Lee zarpó hacia Estados Unidos, el país donde había nacido pero que apenas conocía, con $100 en el bolsillo y la promesa de una nueva vida. Este traslado no fue solo un cambio geográfico, fue un viaje hacia la búsqueda de identidad y propósito. En una tierra extraña y con una cultura predominantemente occidental, Bruce se vio forzado a confrontar quién era y quién quería ser. Los primeros años en Estados Unidos fueron de adaptación y aprendizaje, de trabajar en restaurantes, estudiar filosofía en la Universidad de Washington y, crucialmente, de seguir entrenando y enseñando artes marciales. Este periodo de desarraigo y redefinición sentaría las bases para la evolución de su pensamiento y de su arte, transformando al joven problemático de Hong Kong en el futuro filósofo y guerrero que el mundo llegaría a conocer. Estados Unidos no solo le ofreció un nuevo comienzo, sino también el espacio para que su mente inquieta y su espíritu innovador florecieran sin las ataduras de las tradiciones más rígidas de su tierra natal. La llegada de Bruce Lee a Estados Unidos, aunque inicialmente marcada por la necesidad de escapar de su pasado problemático en Hong Kong, se convirtió en el crisol donde su visión de las artes marciales tomaría una forma revolucionaria. Estableció sus primeras escuelas, primero en Seattle y luego en Oakland y Los Ángeles, un paso audaz que desafiaba las convenciones de la época. En un momento donde las artes marciales orientales eran celosamente guardadas y enseñadas exclusivamente a personas de ascendencia asiática, Bruce rompió con esta tradición al abrir sus puertas a estudiantes de todas las etnias, una decisión que generaría tanto admiración como una profunda controversia entre la comunidad marcial establecida. Su mente inquieta, nutrida por el estudio de la filosofía y el pragmatismo inherente del Wing Chun, lo llevó a cuestionar las formas rígidas y a menudo dogmáticas de las artes marciales tradicionales. Observó que muchos estilos se habían estancado, priorizando la estética y la tradición sobre la eficiencia y la adaptabilidad en un combate real. Bruce no buscaba una nueva forma, buscaba la verdad en el combate, una verdad que trascendiera los límites de cualquier estilo preexistente. Fue de esta profunda reflexión y experimentación que nació el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor. El Jeet Kune Do no era un estilo más, sino una filosofía, un concepto, una forma de pensar sobre el combate y la vida misma. Sus principios fundamentales eran la adaptabilidad, la fluidez, la simplicidad y la eficiencia. Bruce creía que un artista marcial debía ser como el agua,
sin forma, capaz de amoldarse a cualquier recipiente, de fluir alrededor de los obstáculos y de golpear con una fuerza inquebrantable cuando era necesario. Su famosa frase, "Be water, my friend", encapsula la esencia de esta filosofía. No se trataba de aprender un conjunto fijo de técnicas, sino de liberarse de las limitaciones autoimpuestas, de absorber lo útil, desechar lo inútil y añadir lo propio. Esta visión radical no fue bien recibida por todos. Las reacciones de la comunidad marcial tradicional fueron mixtas, a menudo hostiles. Para muchos, Bruce era un traidor, un irreverente que estaba profanando las sagradas tradiciones orientales al enseñarlas a no asiáticos y al criticar abiertamente sus métodos. El famoso desafío de Wong Jack-man, un maestro de Kung Fu tradicional, a Bruce Lee en 1964, es un testimonio de esta tensión. Aunque Bruce ganó el combate, la experiencia lo hizo reflexionar profundamente. Se dio cuenta de que el combate, aunque victorioso, había sido más largo y menos eficiente de lo que deseaba. Este evento catalizó aún más su desarrollo del Jeet Kune Do, impulsándolo a despojarse de todo lo superfluo y a centrarse en la pura eficacia. Sin embargo, a pesar de la controversia, la audacia y la brillantez de Bruce Lee también generaron una inmensa admiración. Sus alumnos, que provenían de diversos orígenes y disciplinas, atestiguaban la efectividad de su método y la profundidad de su pensamiento. Veían en él no solo a un instructor de artes marciales, sino a un mentor, un filósofo que los empujaba a cuestionar sus propias limitaciones y a encontrar su verdadero potencial. El Jeet Kune Do, con su énfasis en la autoexpresión y la libertad personal, no solo transformó la forma en que se concebían las artes marciales, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras disciplinas de combate, demostrando que la verdadera maestría reside en la adaptabilidad y en la capacidad de ser uno mismo, sin ataduras a formas preconcebidas. Su legado como innovador y pensador ya comenzaba a forjarse en estos primeros años en Estados Unidos, mucho antes de que las cámaras de Hollywood lo inmortalizaran. La profunda reflexión sobre el combate y la vida que Bruce Lee experimentó no se limitó a su entrenamiento físico. De hecho, su enfoque trascendió las paredes del gimnasio para adentrarse en los reinos de la filosofía y el pensamiento. Bruce Lee no era solo un artista marcial, era un pensador voraz, un autodidacta insaciable que devoraba libros a un ritmo asombroso. Su biblioteca personal era un testimonio de su curiosidad intelectual, abarcando desde tratados de filosofía oriental y occidental hasta psicología, sociología y metafísica. Para él, el crecimiento físico y marcial era inseparable del desarrollo mental y espiritual. Entre las influencias filosóficas que moldearon su cosmovisión, el taoísmo y el budismo zen ocupaban un lugar central. Del taoísmo, Bruce extrajo el concepto de la fluidez, la armonía con la naturaleza y la importancia de la no acción, no como inactividad, sino como la acción más eficiente y sin esfuerzo. La idea de Be Water es una manifestación directa de estos principios taoístas. Del budismo zen, adoptó la noción de la mente vacía, el aquí y ahora, y la eliminación de las dualidades. La meditación y la introspección eran prácticas que cultivaba para alcanzar una mayor claridad mental y una conexión más profunda con su ser interior. Pero su sed de conocimiento no se detuvo en las tradiciones orientales. Bruce Lee también fue un ávido lector de Jiddu Krishnamurti, el filósofo y orador indio, que abogaba por la liberación de todo dogma y la importancia de la autoobservación y el autoconocimiento. La influencia de Krishnamurti es palpable en la insistencia de Bruce en la autoexpresión y la autenticidad individual. Para él, el verdadero arte marcial no era la imitación de un maestro o de un estilo, sino el descubrimiento y la manifestación de la propia verdad. ¿Qué eres tú? Era una pregunta constante en su búsqueda filosófica, invitando a cada individuo a despojarse de las máscaras y las convenciones para encontrar su esencia. Este énfasis en el autoconocimiento y la autoexpresión se extendía a todos los aspectos de su vida. Bruce creía firmemente que la mente era el motor principal de cualquier logro. Si siempre pones límites a todo lo que haces, físico o cualquier otra cosa, se extenderá a tu trabajo y a tu vida. No hay límites. Solo hay mesetas, y no debes permanecer allí. Debes ir más allá de ellas.
solía decir. Esta frase no solo inspiraba a sus alumnos a superar sus barreras físicas, sino también a desafiar sus propias limitaciones mentales y emocionales. Para él, el cuerpo era simplemente un vehículo para la expresión de una mente bien entrenada y una voluntad inquebrantable. Numerosas frases célebres de Bruce Lee resuenan con esta profunda base filosófica. Vacía tu mente, sé amorfo, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé agua, amigo mío. Esta no era una simple metáfora. Era una guía para la vida, un mantra para la adaptabilidad y la resiliencia. Otra de sus máximas: no temas al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez. Teme al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Subrayaba la importancia de la maestría a través de la repetición consciente y la perfección de lo fundamental, conceptos arraigados en la filosofía Zen. Su filosofía no era una construcción abstracta, sino una parte integral de su entrenamiento y su vida diaria. Cada ejercicio, cada golpe, cada movimiento en el Jeet Kune Do era una oportunidad para aplicar estos principios. No se trataba solo de golpear más rápido o más fuerte, sino de hacerlo con una mente clara, un propósito definido y una conexión profunda con el propio ser. Su entrenamiento no era una serie de movimientos sin sentido, sino una meditación activa, una búsqueda constante de la eficiencia y la verdad en el movimiento. Incluso su dieta, su disciplina y su incansable ética de trabajo eran extensiones de esta filosofía de mejora continua y superación personal. Bruce Lee vivía su filosofía, la encarnaba en cada fibra de su ser, transformando el combate en una forma de arte y la vida en una búsqueda incesante de la excelencia. Con su filosofía profundamente arraigada y su dominio de las artes marciales, Bruce Lee estaba listo para un escenario más grande. La vida en Hong Kong, aunque familiar, no ofrecía el alcance que su ambición y su visión requerían. Estados Unidos lo había acogido en su juventud, y sería allí donde buscaría su siguiente gran desafío. Sus primeros intentos en la televisión estadounidense llegaron con la serie El Avispón Verde a mediados de los años 60. Interpretando a Kato, el ágil compañero del héroe, Bruce Lee deslumbró a la audiencia con su velocidad y destreza, introduciendo un estilo de combate nunca antes visto en la pantalla occidental. Su carisma era innegable, y a pesar de ser un personaje secundario, a menudo eclipsaba al protagonista. Sin embargo, la industria de Hollywood de la época era un bastión de estereotipos y oportunidades limitadas para actores asiáticos. A pesar de su evidente talento y popularidad creciente, Bruce Lee se encontró con una frustración palpable. Los guiones que le ofrecían eran a menudo caricaturescos, relegándolo a papeles secundarios que no hacían justicia a su profundidad como actor ni a su filosofía. Las barreras raciales eran evidentes y desalentadoras. Hollywood no estaba preparado para un protagonista asiático que rompiera con los moldes establecidos. Esta falta de visión por parte de los estudios estadounidenses lo llevó a tomar una decisión trascendental. Regresaría a Hong Kong. Fue una movida audaz, un salto de fe que cambiaría para siempre el curso de su carrera y el panorama del cine de acción. En Hong Kong, la reputación de Bruce Lee ya era legendaria. Su regreso fue recibido con entusiasmo, y rápidamente firmó un contrato con Golden Harvest, un estudio de cine en ascenso. Fue aquí donde su verdadero potencial cinematográfico comenzó a desplegarse. Su primera película, El Gran Jefe, estrenada en 1971, fue un éxito rotundo. La audiencia asiática, ávida de héroes que reflejaran su propia cultura, encontró en Bruce Lee a la figura que esperaban. Su intensidad, su presencia en pantalla y, por supuesto, sus habilidades marciales inigualables lo catapultaron al estrellato local. Le siguieron rápidamente Furia Oriental en 1972, una película cargada de nacionalismo y venganza que cimentó aún más su estatus de ícono. En la pantalla, Bruce Lee no solo luchaba, encarnaba la dignidad y la resistencia de su pueblo. Ese mismo año, dirigió y protagonizó El Regreso del Dragón, donde tuvo su célebre enfrentamiento con Chuck Norris en el Coliseo Romano.
Cada película superaba a la anterior en taquilla, y su fama se extendía rápidamente más allá de las fronteras de Asia. Bruce Lee se había convertido en una superestrella internacional, y Hollywood, que antes lo había rechazado, ahora volteaba a verlo con nuevos ojos. El culmen de su carrera cinematográfica llegó con Operación Dragón, una coproducción entre Golden Harvest y Warner Bros. Esta película, estrenada póstumamente en 1973, fue el vehículo que lo catapultó a la fama mundial de una manera sin precedentes. Operación Dragón no solo fue un éxito comercial masivo, sino que también redefinió el género de las artes marciales para una audiencia global. La mezcla de acción trepidante, una trama de espionaje y la inconfundible presencia de Bruce Lee crearon un fenómeno cultural. De repente, Bruce Lee no era solo un actor o un artista marcial, era un símbolo global de poder, disciplina y autoconfianza. El impacto de sus películas fue mucho más allá del entretenimiento. En un momento en que los asiáticos eran a menudo representados de manera estereotipada o invisible en el cine occidental, Bruce Lee ofreció una imagen poderosa y respetada. Se convirtió en un modelo a seguir, rompiendo barreras raciales y culturales con cada patada y cada grito de combate. Sus películas no solo inspiraron a millones a practicar artes marciales, sino que también desafiaron las percepciones occidentales sobre la masculinidad asiática y la capacidad de los actores asiáticos para liderar una producción de Hollywood. Bruce Lee no solo abrió puertas, las derribó con la fuerza de su espíritu y la brillantez de su talento. Su ascenso a la cima fue meteórico, pero no estuvo exento de desafíos y presiones inmensas. El ascenso meteórico de Bruce Lee a la fama mundial, si bien fue glorioso, no estuvo exento de una serie de desafíos y adversidades que pondrían a prueba su espíritu inquebrantable. Las presiones que acompañaban a la fama eran inmensas, una carga que pocos podían soportar. De repente, cada movimiento, cada palabra, era escrutada. Las expectativas, tanto del público como de la industria, se dispararon a alturas vertiginosas, exigiendo una perfección constante que incluso para un hombre de su calibre resultaba agotadora. Más allá de la presión psicológica, Bruce Lee enfrentó obstáculos físicos significativos. En 1970, sufrió una lesión de espalda devastadora mientras entrenaba, un incidente que lo dejó postrado en cama durante meses. Los médicos le pronosticaron que nunca volvería a practicar artes marciales al mismo nivel. Sin embargo, Bruce Lee, con su disciplina mental y su férrea voluntad, convirtió este revés en una oportunidad para profundizar en su filosofía. Durante su recuperación, devoró libros de anatomía, fisiología y kinesiología, aplicando su principio de Be Water a su propio cuerpo y mente. Se negó a aceptar las limitaciones impuestas por su lesión, desarrollando un régimen de rehabilitación propio, que eventualmente lo llevó no solo a recuperarse, sino a alcanzar un nivel de acondicionamiento físico aún superior. Su capacidad para transformar la adversidad en una fuente de fortaleza es un testimonio de su carácter excepcional. Pero los desafíos no se limitaban a su salud. En la industria del cine de la época, el racismo y los prejuicios eran barreras formidables para cualquier actor de origen asiático. A pesar de su talento innegable y su creciente popularidad, Bruce Lee se encontró constantemente luchando contra estereotipos y la falta de oportunidades significativas en Hollywood. Aunque El Avispón Verde le dio visibilidad, los roles posteriores seguían siendo limitados y a menudo caricaturescos. Se le ofrecían papeles secundarios que no hacían justicia a su habilidad o a su inteligencia. Esta lucha por ser reconocido como un actor completo, y no solo como un oriental exótico que sabía pelear, fue una constante fuente de frustración. Además, su visión artística y su deseo de control creativo chocaban a menudo con los estudios de cine. Bruce Lee no era solo un actor, era un artista que comprendía la coreografía, la dirección y la narrativa. Quería que sus películas fueran más que simples exhibiciones de artes marciales. Buscaba infundirles un significado, una filosofía. Esta insistencia en la autenticidad y el control creativo lo llevó a conflictos con productores y directores, especialmente en los inicios de su carrera en Hong Kong. Su independencia de pensamiento y su negativa a conformarse con las convenciones lo hicieron una figura a veces difícil para el sistema establecido,
Pero fue precisamente esa determinación lo que le permitió crear obras tan personales e impactantes. Como suele ocurrir con las figuras públicas de gran impacto, la vida de Bruce Lee también estuvo rodeada de rumores y controversias. Su estilo de vida intenso, su enfoque poco convencional de las artes marciales y su meteórico ascenso generaron envidia y especulaciones. Se le acusaba de ser arrogante, de no respetar las tradiciones de las artes marciales chinas o de ser demasiado occidentalizado. Estas habladurías, a menudo infundadas, contribuían a una presión constante sobre su imagen pública. Sin embargo, Bruce Lee rara vez se dejaba desviar por las críticas. Su resiliencia y su determinación eran su armadura contra los ataques, permitiéndole mantener el enfoque en sus objetivos y en su visión. Él creía firmemente en su camino, y esta convicción le dio la fuerza para superar cada obstáculo, cada prejuicio y cada adversidad que se interpusiera en su extraordinario viaje. Su capacidad para perseverar frente a tales pruebas es una de las facetas más inspiradoras de su leyenda. La vida de Bruce Lee, tan vibrante y llena de propósito, se vio truncada de forma abrupta e inesperada el 20 de julio de 1973, a la edad de 32 años. Su muerte conmocionó al mundo y, en cierto modo, solidificó su estatus como leyenda. La causa oficial de su fallecimiento fue edema cerebral, atribuido a una reacción alérgica a un analgésico llamado Equagesic. Sin embargo, la repentina partida de una figura tan enérgica y aparentemente invencible dio lugar a un sinfín de teorías y especulaciones que aún hoy persisten. Algunos hablaban de una maldición familiar, otros de un asesinato por parte de la mafia china, o incluso de agotamiento extremo debido a su riguroso estilo de vida y al estrés de sus proyectos. Estas teorías, aunque carecen de pruebas sólidas, reflejan la dificultad de aceptar que un hombre con tal vitalidad pudiera desaparecer tan pronto. Independientemente de las circunstancias exactas, la trágica muerte de Bruce Lee marcó el inicio de su legado inmortal. Su obra y su filosofía no solo sobrevivieron, sino que florecieron póstumamente, alcanzando una resonancia aún mayor. Operación Dragón, estrenada apenas un mes después de su muerte, se convirtió en un éxito global masivo, solidificando su imagen como el primer superhéroe de acción asiático en la pantalla grande. Las audiencias de todo el mundo quedaron cautivadas por su carisma, su velocidad y su inigualable estilo de lucha. El impacto póstumo de Bruce Lee trascendió las artes marciales y el cine. Su filosofía del Jeet Kune Do, con su énfasis en la adaptabilidad, la eficiencia y la autoexpresión, inspiró a generaciones de artistas marciales a cuestionar las formas tradicionales y a buscar su propio camino. Grandes nombres en el mundo de las artes marciales mixtas y disciplinas de combate modernas reconocen su influencia pionera, viendo en su enfoque un precursor de la integración de diferentes estilos. No solo enseñó a pelear, sino a pensar de forma crítica y a evolucionar constantemente. Más allá del ámbito físico, Bruce Lee se convirtió en un faro de inspiración para millones. Su mensaje de superación personal, su creencia en el potencial ilimitado del individuo y su incansable búsqueda de la excelencia resonaron profundamente. Fue un hombre que, a través de su disciplina y determinación, demostró que las barreras culturales y raciales podían romperse. Actores, directores, atletas y pensadores de diversas esferas lo citan como una inspiración, no solo por sus proezas físicas, sino por la profundidad de su pensamiento y su inquebrantable espíritu. La creación de un mito en torno a Bruce Lee fue casi inevitable. Su vida, que pasó de ser un joven problemático en Hong Kong a convertirse en una estrella de cine global y un filósofo de las artes marciales, ya era de por sí una narrativa épica. Su muerte prematura lo elevó a un estatus casi místico, congelando su imagen en la cúspide de su poder y su promesa. Se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr a través de la voluntad y la dedicación, un icono de la superación de la adversidad. La persistencia de su mensaje de autenticidad y autoexploración sigue siendo relevante hoy. En un mundo que a menudo valora la conformidad, Bruce Lee nos recordó la importancia de ser fieles a uno mismo, de encontrar nuestra propia voz y de expresarnos sin miedo. Su famosa frase, vacía tu mente, sé amorfo, sin forma, como el agua, es más que un consejo marcial.
Es una metáfora para la vida que invita a la flexibilidad mental y a la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Bruce Lee no solo fue un guerrero formidable, sino un catalizador cultural que redefinió la masculinidad asiática en el cine y abrió puertas para futuras generaciones. Su legado es una invitación constante a la reflexión, a la acción y a la búsqueda incesante de la propia verdad. La vida de Bruce Lee fue un torbellino de actividad, un viaje implacable de autodescubrimiento y superación. Desde el niño problemático de Hong Kong hasta el revolucionario de las artes marciales y el icono de Hollywood, su existencia fue una búsqueda constante de la mejora personal. No fue solo un guerrero formidable, con una velocidad y una precisión que desafiaban la comprensión, sino también un filósofo profundo, cuya mente era tan afilada como sus patadas. Su influencia trascendió las fronteras del cine y las artes marciales, convirtiéndolo en un verdadero icono cultural, un faro de inspiración para millones en todo el mundo. La esencia de Bruce Lee radicaba precisamente en esa búsqueda incesante. No se conformaba con lo establecido, con las tradiciones rígidas o las expectativas ajenas. Su filosofía del Jeet Kune Do no era un estilo más, sino un camino hacia la liberación personal, una invitación a desechar lo inútil y a absorber lo útil, a encontrar la propia verdad en el combate y, por extensión, en la vida misma. Él entendió que la verdadera maestría no reside en la acumulación de técnicas, sino en la simplicidad, la eficiencia y la adaptabilidad. Fue un hombre que no solo predicó la autoexpresión, sino que la vivió con cada fibra de su ser. Entonces, ¿qué podemos aprender de Bruce Lee hoy, en nuestro mundo moderno, tan diferente al suyo? Su legado va mucho más allá de las escenas de lucha coreografiadas o las frases célebres. Nos enseña la importancia de la resiliencia frente a la adversidad, como cuando se recuperó de una grave lesión de espalda desafiando los pronósticos médicos, o cuando luchó contra el racismo y los prejuicios en una industria cinematográfica que no estaba lista para él. Nos muestra el valor de la disciplina, no como un fin en sí misma, sino como una herramienta para alcanzar la libertad y el dominio de uno mismo. La relevancia de su filosofía en el mundo moderno es quizás más palpable que nunca. En una era de sobrecarga de información y expectativas externas, el llamado de Bruce Lee a vaciar tu mente, sea amorfo, sin forma, como el agua, es una poderosa metáfora para la flexibilidad mental y emocional. Nos invita a no quedarnos estancados en dogmas o ideas preconcebidas, sino a adaptarnos, a fluir con los cambios, a encontrar soluciones creativas y a mantenernos auténticos en un mundo que a menudo nos empuja a la conformidad. Su mensaje es una guía para la autoexploración, para despojarnos de las capas que nos impiden ser quienes realmente somos. Bruce Lee nos desafía a explorar nuestra propia agua, a descubrir nuestras propias fortalezas y debilidades, y a forjar nuestro propio camino, sin miedo a romper moldes o a ser diferentes. Nos insta a no aceptar límites autoimpuestos, a cuestionar la autoridad y a buscar la verdad dentro de nosotros mismos. En un mundo cada vez más interconectado, pero también más polarizado, su visión de un arte marcial sin fronteras, que integra lo mejor de diferentes estilos, es un poderoso recordatorio de la belleza de la diversidad y la síntesis. Así, al reflexionar sobre la vida y la obra de Bruce Lee, nos damos cuenta de que no fue solo un maestro de las artes marciales, sino un maestro de la vida. Su existencia fue un testimonio de que el verdadero poder reside en la mente, en la voluntad y en la capacidad de adaptarse y evolucionar. Nos dejó un legado que trasciende el tiempo, una invitación a la superación personal constante, a la autenticidad y a la búsqueda incesante de nuestra propia verdad. Bruce Lee no solo nos enseñó a pelear, sino a vivir con propósito, pasión y un espíritu inquebrantable. Su dragón sigue volando, inspirándonos a ser como el agua, capaces de fluir, de impactar y de encontrar nuestra propia forma en este vasto y complejo universo.